Listo, ya estamos en YouTube, digo en Facebook Live, cuando quieras, Jacqueline. Ok, bueno, pues empezamos. Buenas tardes. En primer lugar, agradezco a los que nos acompañan este viernes, como lo han hecho durante las últimas semanas. De igual forma, si es la primera vez que nos sintonizan, pues les recordamos que Colaborando es una iniciativa de carácter jurídico-social, sin ninguna inclinación política, con el objetivo de informar, comunicar y debatir sobre los temas laborales que actualmente son de interés común y más derivado de esta situación de emergencia sanitaria, por lo que nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, en el canal de YouTube y próximamente en nuestra página. Así que los invito a que nos sigan y revisen el material de información que hemos venido compartiendo. Explicaré rápidamente la dinámica del día. Nuestros ponentes expondrán sus temas, haremos algunas preguntas puntuales, así como tomaremos aquellas que nos hagan durante la sesión, por lo que los invitamos a que nos las escriban en nuestras redes sociales o directamente en la sesión en el chat. Al final los ponentes darán una breve conclusión y si quedan más dudas y nos encontramos en tiempo, las responderemos. Agradezco también a Colaborando la oportunidad de participar en este foro, así como a los ponentes que el día de hoy pues, nos estarán compartiendo sus conocimientos, que es un tema que ha estado presente desde el inicio de la pandemia. Lo vemos reflejado en los diferentes sectores sociales. Incluso muchos de nosotros estamos haciendo uso de este amplio abanico educativo. Así que es por eso que el día de hoy el tema de la situación laboral de los maestros o los docentes ante el COVID es sumamente importante, sobre todo analizar a fondo y reconocer a aquellos que ejercen la función docente en todos los niveles educativos, puesto que la situación laboral se ha visto modificada e incluso afectada por la emergencia sanitaria. Asimismo, es importante ahondar en los nuevos retos a los cuales nos enfrentamos para el desarrollo de su trabajo y la visión hacia las nuevas formas de enseñanza que se implementarán o reforzarán a raíz de esta situación. A propósito de lo anterior, les recuerdo que Colaborando se pronunció al respecto en un comunicado que publicamos el 15 de mayo en conmemoración del Día del Maestro, el cual está disponible en nuestras redes sociales y los invitamos a que lo revisen. Ahora bien, voy a presentar a nuestros ponentes, de los cuales daré una breve semblanza en razón de que ambos tienen una larga trayectoria profesional. Tenemos a la maestra María Elizabeth Nieto Sánchez. Ella es licenciada en Educación Español, Historia, egresada de la UPN, Escuela Normal Superior, docente de 34 años, de servicio y militante de la CENTE y del movimiento versus la militarización y resistente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Actualmente es directora de la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra en Ciudad Juárez. Asimismo, tenemos al maestro Alejandro Avilés Gómez. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Constitución Social y Derechos Humanos Laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, una especialidad en Derecho Laboral por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la maestría en Administración Pública en la Universidad Anáhuac del Norte, es asesor legal del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y varios sindicatos, es abogado postulante en materia laboral, fue delegado de los Trabajadores de México en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, Buenos Aires, Argentina, en 2017, y es miembro de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Como podemos ver, ambos ponentes tienen una gran experiencia, les damos la bienvenida a este foro, pero no sin antes permitirme dar una introducción al tema del día de hoy. Quisiera comenzar señalando que la educación es un derecho humano fundamental y no una mercancía. La educación debería ser pública, equitativa y accesible para todos. Asimismo, debería mantener su función preparatoria de los alumnos para el mundo del trabajo, pero por encima de todo, su finalidad principal debería ser el desarrollo físico, psicológico, moral e intelectual de las personas en aras del progreso de la sociedad, la economía y el medio ambiente. Creo que tengo una interrupción por ahí con el sonido. Si me hace favor, gracias, de silenciar los micrófonos para que podamos continuar. Gracias. Bueno, y recordarles que el Estado mexicano debe garantizar el derecho a la educación que establece el artículo 3º constitucional y en concatenación con diversos ordenamientos, entre ellos la Ley General de Educación en su artículo 1 y 5,
haciendo énfasis en que este último indica que la educación debe ser universal, inclusiva, gratuita, pública y laica. Pues sin más por el momento, le voy a dar inicio con la mesa, con la siguiente pregunta para cualquiera de los dos ponentes que nos quieran auxiliar. ¿Cuál es la situación laboral de los trabajadores docentes ante esta emergencia sanitaria? Para ello, pues voy a exhortar a nuestros dos ponentes para que nos ayuden a contestarla. Maestro Alejandro Avilés, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, saludo a quienes nos sintonizan. También saludo a quien dirige esta mesa, a mi colega que también va a disertar en este tema tan importante. Y bueno, es una pregunta sin duda importante. ¿Cuál es la situación laboral de los trabajadores del magisterio o los docentes ante la situación de emergencia que vive el país? Pues bueno, habrá que decir que la situación laboral de los maestros está siendo de manera general respetada y protegida, en virtud de que el trabajo no se ha detenido. La implementación de las actividades a distancia permite la continuidad tanto en el ámbito administrativo como en el ejercicio docente de las actividades. De tal suerte que estamos ante la presencia de un fenómeno en el contexto también del magisterio, en el que los profesores han visto la necesidad de implementar nuevas formas de trabajo. Entre ellas, incluso han tenido que invertir mayor cantidad de tiempo porque, bueno, se enfrenta a una nueva dinámica, la enseñanza a distancia, que no ha sido fácil, y que, sin duda alguna, ha sido importante el esfuerzo del magisterio. Sin embargo, podemos decir que respecto a su situación laboral, no se ha visto, afectada en modo alguno, y que, bueno, pues no se ha visto afectada que recientemente, hace 8 días, firmó un convenio en virtud del cual el personal docente obtuvo un incremento del 5.9 al salario y a prestaciones. Hasta ahí sería mi primera intervención. Ok, pues muchas gracias, Alejandro, muy puntual. Voy a ver si ya está lista la ponente Elizabeth. ¿Está lista para ayudarnos y continuar con este debate el día de hoy? Ya está el micrófono, ¿sí me escucho? Sí, bienvenida, Elizabeth. Hola. Ya estamos comenzando. El maestro Avilés ha respondido a la primera pregunta en relación a cuál es la situación laboral de los trabajadores docentes ante esta emergencia sanitaria. Nos ha dado una puntual explicación. No sé si quieras mencionar algo al respecto, de 3 a 5 minutos a lo mucho, o pasamos a la siguiente pregunta. A mí me parece que cuando el compañero menciona que no se han visto afectados, pues a mí me parece que sí. Yo soy directivo en una escuela en un contexto muy pobre en Ciudad Juárez, en Riberas 9, en donde obviamente no hay recursos y los maestros sí nos vemos afectados porque primeramente no tenemos la competencia, no nos hemos capacitado en ello. Fue así como a boto pronto, ¿no? Yo creo que una de las afectaciones principales es ese estrés, es esa inquietud pues de no aterrizar los aprendizajes con los niños, y de por sí, de manera presencial, no alcanzamos a cubrir con los objetivos y esto nos estresa y nos preocupa como maestros, ¿no? En el deber ser. Yo creo que ese aumento del que se habla, pues es el que normalmente o anualmente se nos da como así en el marco del 15 de mayo, ¿no? Como un premio, que no debiera ser un premio, es un derecho que tenemos porque los costos de la vida aumentan y ese 5.4, el año pasado nosotros lo hacíamos y era aquí nosotros en esta región un litro de leche y creo que 3 o 4 donas, ¿no? Entonces, eso así como que no vernos afectados, yo distiendo un poco en ello, ¿no? Yo creo que desde la situación emocional nos hemos visto afectados porque carecemos de los recursos, además también creo yo, de manera muy honesta, que carecemos de las competencias y pues creo yo que
que no ha sido algo que aterrice, ¿no? Yo creo que no hubo capacidad del Estado en el sentido de poder trabajar esto. Eso por un lado. Por el otro lado, las condiciones que se tienen en las diferentes regiones o en los diferentes estados nos marcan. Simplemente, como yo les comento, en el contexto que yo manejo, estamos hablando de la periferia, estamos hablando de un cinturón de miseria en donde no tenemos los recursos ni las condiciones, ¿no? Entonces yo sí distiendo un poco de que no nos hemos visto afectados. Ok, pues muchas gracias, Elizabeth. Pues le recordamos nada más a la audiencia que Elizabeth nos está contactando desde Chihuahua. Ella es docente y nos está dando su postura desde otro punto de vista. A lo cual, Alejandro Avilés, acabo de ver que levantaste la mano. ¿Quieres ahondar en el tema o decir algo más? Sí, si me permiten, yo inicié mi intervención diciendo que en términos generales no se habían visto afectadas las relaciones laborales. Evidentemente que cada estado tiene sus particularidades, cada municipio tiene sus particularidades, cada comunidad tiene sus particularidades y en efecto el tema de tener que en algunos casos dar clase a través de una plataforma, a través de una videollamada, a través de Zoom, evidentemente que trae aparejado cierto esfuerzo, pero bueno, sin duda alguna las condiciones no son iguales en los distintos, estados de la República, los distintos municipios. Sin embargo, bueno, qué bueno que hay dos posturas, dos visiones al respecto y qué bueno que la maestra, la directora, también por otro lado pueda aportar esas deficiencias que a veces en las grandes urbes no se ven y qué bueno que estamos aquí para complementar la información. Pues muchas gracias, Alejandro, y tienes razón. La verdad es que es difícil también concatenar esta labor que ahora los docentes están haciendo y sobre todo capacitarse a utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Ya que para todos estábamos muy acostumbrados al modelo presencial y ahora tenemos que hacer uso de los otros modelos educativos que incluso están previstos en la Ley General de Educación, en el artículo 35, fracción tercera, que ha sido la modalidad sobre todo no escolarizada, ¿no? Y depender de plataformas. Entonces, también depende mucho estas situaciones, el nivel económico, social y las circunstancias bajo las cuales se está pues desarrollando esta pandemia, porque como bien lo has dicho, en cada estado tiene repercusiones diferentes. Muchas gracias, Alejandro. Maestra Elizabeth, ¿usted quiere agregar algo más o pasamos a la siguiente pregunta? Pues sí me gustaría un poco, insisto pues en la cuestión de, no solo en las grandes urbes, Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza. Aquí estaríamos hablando de las condiciones que tienen nuestros alumnos y es muy importante mencionar que el Estado no tuvo la capacidad para responder en este sentido. Las aulas no pueden ser las casas. Los padres de familia, no solamente hablar de los recursos, ¿no? Sino de las condiciones o de las situaciones reales. Los papás en casa haciendo tareas sin ninguna formación pedagógica, pues no es lo correcto. Lo correcto es, al menos en mi postura, lo correcto fue detener el ciclo escolar, que se hubiera detenido, que no hubiera avanzado, que se terminara por completo el ciclo escolar y que se mejoraran estas condiciones, porque no solamente son los recursos. Yo podría decir que en el sentido o en la cuestión de recursos, sí, tiene razón Alejandro, pero no solamente es una tablet, no solamente es un WhatsApp, no solamente es una cuestión de comunicación virtual, son las condiciones que tienen nuestros alumnos, que tienen nuestros padres de familia, y yo no me gustaría decir incapacidades, sino formación. La formación tiene que ser pedagógica, tiene que haber, el que ellos resuelvan las tareas con los niños, no nos da un panorama claro, educativo, ¿no? No estamos educando. Los maestros formamos y educamos, enseñamos. Entonces yo veo ahí esa situación, ¿no? Que me gustaría que lo tomáramos en cuenta porque es muy difícil, no solamente por parte del maestro, sino por parte de los padres. Estamos involucrados padres, maestros, alumnos, y esto no solamente se trata de recursos, se trata de hablar de plataformas o de tablets, no. Se trata de algo más profundo, no es una cuestión de formas, es una cuestión de fondos, ¿no? Yo eso agregaría nada más.
Claro que sí. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Y es cierto también, habrá que evaluar al final de todo esto si la educación a través, el proceso de enseñanza, aprendizaje a través de estas plataformas al final del día, pues logra obtener o lograr los objetivos que se tenían en un inicio y si logran cumplir con los planes y programas de estudio, ¿no? Porque eso es una forma que habría que evaluar. Si al final de esto el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos fue efectivo. Pues les agradezco muchísimo esta primera pregunta. Si quieren, al final ahondamos un poco más sobre esto para pasar a la siguiente. ¿Les parece? Bueno, que la siguiente pregunta es, ¿qué garantía representa para los maestros estar afiliados a un sindicato? ¿Cómo funciona? ¿Qué beneficios han recibido? O también, ¿qué ha faltado que el sindicato haga por ustedes? Alejandro, no sé si nos quieras apoyar o la maestra Elizabeth en un inicio, el que quiera tomar la palabra. Pues, si me permite, el compañero, en la cuestión del CENTE, en lo particular, yo creo que no ha habido una respuesta favorable. Y no ha habido desde la ley del ISSSTE, desde la reforma educativa, no ha habido una respuesta favorable, puesto que hemos ido perdiendo. Desde la ley del ISSSTE perdimos la cuestión, el proceso pues de la pérdida de la salud, ¿no? Del sistema de salud, por ejemplo. La otra fue pues el atraco que se hizo a nuestras pensiones, porque eso fue un atraco, ¿no? Pensión, jubilación y esa confusión tan grande que nos dejó en una desprotección total. Yo soy maestra de 36 años, docente de 36 años y directivo técnico de hace 20 años. Y en realidad nunca nos habían golpeado de esta manera. La reforma educativa, la ley del ISSSTE, el atraco a las pensiones, o sea, yo creo que el CENTE como CENTE no nos ha dado ninguna respuesta. El que nos hagan el aumento, repito, ese aumento es el de la inflación, ¿no? Es lo que infla la vida en cada año. Yo creo que no ha habido respuesta. Concretamente yo diría que no ha habido respuesta por lo pronto del CENTE para con los maestros. El privatizar la educación pública o esa idea que se tenía de privatizar la educación pública, obviamente que nos golpea, obviamente que el sindicato no levanta la voz, no defiende al gremio y de alguna u otra manera se somete ante las situaciones que nos dicta el Estado. Entonces, pues, ¿qué más puedo decir, no? Yo no creo que haya habido respuesta en lo concreto. Pues tal vez es una dura realidad que habría que evaluar y sobre todo esperemos que a la luz de esta nueva reforma laboral realmente se garanticen pues el principio de representación, ¿no? Pero bueno, le voy a dar la palabra a Alejandro, que él es el experto en la materia sindical y nos pueda dar su punto de vista. Sí, muchas gracias. Pues bueno, estamos hablando que el CENTE es un sindicato de más de 1 millón de maestros y donde evidentemente confluyen diversas posiciones sindicales. Y en ese sentido es que, bueno, lo ideal es que todo sindicato verdaderamente sea representante de los intereses de los trabajadores. El CENTE es uno de los sindicatos, pues, uno de los sindicatos más longevos del país, creado en 1944, y evidentemente que se ha visto envuelto como organización sindical o sus dirigentes en pues algunos pues posiciones no tan cómodas como una supuesta o aparente corrupción, y digo supuesta o aparente porque no me toca a mí calificarlo, y sin duda alguna que eso genera una dinámica interna que polariza las diversas posiciones. Pero bueno, si estamos hablando de qué garantía representa el sindicato en el contexto del COVID, o si estamos hablando de qué garantía representa el sindicato de manera integral. Y en ese sentido es que, bueno, pues el CENTE es un sindicato vivo al final del día, que en efecto en otros momentos se ha subordinado al gobierno en turno. Por ejemplo, la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto, pues debajo de la mesa fue avalada por el propio sindicato. Sin embargo, también a veces, según los contextos políticos, también van siendo las posturas de la dirigencia en turno. Pero sin embargo, sí puedo decir que es un sindicato que
que en efecto hace un contrapeso, que en efecto lleva a cabo una negociación y que el hecho del incremento salarial pudiera o no obedecer al incremento, perdón, a la inflación anual en nuestro país. Sin embargo, no olvidemos que el gremio de los maestros no tiene un contrato colectivo como tal, tiene unas condiciones generales de trabajo que en estricto derecho ni siquiera habría negociación colectiva. Sin embargo, el tamaño del sindicato permite que de facto sí se lleven a cabo negociaciones colectivas, de tal suerte que el 5.9, pues sí, a lo mejor se espera cada año por parte de los trabajadores, pero también pudiera ser motivo de un fuerte debate, de una postura que pudiera ser radical y no otorgar incrementos, y entonces sí, seguramente el sindicato haría valer su fuerza, así como sus diversas expresiones que están al interior del propio CENTE. Pues muy amplia y realmente profunda tu explicación, maestro Alejandro. No sé si la profesora Elizabeth quiera ahondar algo más, comentar algo más, o pasaremos a la siguiente pregunta, en lo que les recuerdo a los que nos están sintonizando que si tienen alguna duda o comentario, nos la hagan saber a través de las diferentes redes sociales y las contestaremos para el final de la sesión. Sí, si te parece nada más puntualizar algunas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Claro que sí, adelante, claro que sí, adelante. ok, mira, yo considero lo que el compañero menciona, pero también, y me queda claro, los sindicatos, alguien por ahí me dijo en una ocasión, ya descubrí que los sindicatos no se hicieron para cuidar y apoyar a los trabajadores. Y yo me quedé pensando y dije, ups, creo que abrir los ojos demasiado tarde cuesta ciertas facturas. Pero es cierto, los sindicatos tienen esas funciones y estoy de acuerdo en la cuestión de esa masa que maneja el CENTE. Yo quisiera recordar que la FETSE fue el gremio más grande de Latinoamérica, pero que de esa manera fue también perdiendo esos votos, ¿no? La otra es en la cuestión de diferencias. La CENTE y el CENTE se han posicionado de maneras diferentes, ¿no? La CENTE siempre ha marcado la defensa, pues, de los derechos que tenemos como trabajadores en el magisterio. Una de ellas es defender desde la pensión, las promociones, el aumento salarial. Ellos, en gran medida, la CENTE siempre ha estado presente en una lucha de los de abajo, en donde debemos de considerarnos los maestros, ¿eh? No debemos de creer de manera, y digo creer entre comillas, que somos un grupo que tiene, ¿cómo lo mencionaría? Yo creo que somos de abajo. Nosotros venimos de la clase obrera. Yo vengo de una escuela rural en donde nos forman como educadores populares, en donde las indicaciones siempre son estar al lado del pueblo, al lado de la población, al lado de la gente que no tiene el recurso, porque ese es nuestro verdadero trabajo, ese es el deber ser como educadores, transformadores sociales, porque eso es lo que somos. Entonces, en esa medida, pues yo marcaría la diferencia entre el CENTE, ¿verdad?, y la CENTE. La idea que se tiene del CENTE, y ciertamente apoyo la cuestión del compañero en no desaparecer ese gremio tan grande. Nunca lo hemos ni siquiera intentado. Lo que nosotros creemos firmemente es democratizar, hacer que esto llegue con beneficios, que no sigamos en esas grandes pérdidas, porque al fin de todo, o al fin del día, o al fin de nuestra labor, somos gente asalariada, somos gente que vive y que tiene el día a día. Definitivamente, yo lo único que podría considerar en beneficio es que tenemos un salario seguro. Y ahora lo pondría entre comillas, porque con la reforma educativa de Peña Nieto y que ahora de alguna manera se replica, nosotros tenemos la gran incertidumbre de nuestro derecho laboral. O sea, todavía no nos queda claro
si nos remueven, si seguimos adelante, si yo no paso las pruebas. Aún con estos cambios que se han hecho con este gobierno, seguimos pues en esa carrera magisterial que en algún momento, hace 24 años, nosotros decíamos, ¿por qué? ¿Por qué la división del salario? ¿Por qué unos ganan más y otros ganan menos? Nos queda claro que esto era estratégico. Si nosotros no luchamos por un salario para todos, entonces se forman esas grandes diferencias. No sé si lo expliqué o lo dejé claro, pero sí es algo que debemos de reflexionar. El sindicato CENTE no se trata de tirar, se trata de democratizar, de hacer que le sirvan al gremio magisterial, que busquen no que se pierdan, ¿verdad? Esa es mi postura, ¿no? Esa es mi percepción más bien, ¿sale? Bueno, muchas gracias, maestra Elizabeth, y creo que con lo que parte de lo que ha dicho, pues nos va a dar pauta para la siguiente pregunta, ¿no? Y no sin antes también aclarar que obviamente el sindicato siempre va a ser una figura que es controvertida, ¿no? Y al final del día siempre va a traer arraigado también esa parte de la influencia política y de muchos más intereses que están de fondo. No sé si Alejandro nos quieras decir algo más antes de pasar a la siguiente pregunta. Y por supuesto, simplemente reforzar lo que la colega Elizabeth manifiesta, y es en ese sentido que yo hablaba de expresiones al interior que puedan tener una postura distinta, y todo el mundo conoce a la coordinadora como una expresión al interior del magisterio, que sus formas de lucha pues son bastante, digámoslo así, combativas, y bueno, a diferencia a veces del otro sector, que pareciera tener una técnica distinta, pero que al final del día hay que reconocer que la coordinadora también le ha dado resultados sus procesos de lucha. Nada más. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, si no tienen inconveniente, voy a pasar a la siguiente pregunta que da pie a todo este tema que estamos el día de hoy desarrollando, y es cómo afectó la situación laboral, la implementación, claro, de la reforma educativa de 2013 y al servicio profesional docente. Para ello, no sé si tú o la maestra Elizabeth de nuevo, uno u otro, contestarnos. Maestra Elizabeth, ¿quiere usted ahora ser la primera? ¿Quiere usted la primera? Ya tenemos el audio que estaba silenciado. Sí, no. De hecho, yo le doy la palabra al compañero, a ver qué opina él. Muy bien. Bueno, Ale, te toca ilustrarnos. Sí, por supuesto. Hay que hacer una digamos, una distinción en el sentido que la colega directora tiene más de 30 años al servicio del magisterio. Ella vive los problemas en carne propia, y el de la voz únicamente conoce el derecho del trabajo en sus diversas expresiones del derecho del trabajo. Una de ellas el magisterio, desde la parte teórica y, por qué no decirlo, a través de lo que uno lee y observa. Y en ese sentido, habría de decir que, bueno, la reforma educativa de 2013 y la creación del servicio profesional docente, pues fue polémico desde el inicio, y que, bueno, algunos profesores sí lograron hacer sus evaluaciones, ¿no? Parte del servicio profesional docente pasaba por evaluaciones que, dependiendo del resultado, pues tenía premios o castigos, ¿no? Y en ese sentido hubo profesores que tuvieron buenas evaluaciones y, como consecuencia de ello, vieron incrementados sus salarios. Pero también fue punitivo porque, bueno, la ley establecía la posibilidad de evaluación de los profesores, y quienes no acreditaran hasta en 3 ocasiones, pues iban a ser no cesados, pero sí separados del aula para realizar otras actividades de carácter administrativo. Evidentemente que esto generó mucha polémica, generó mucho movimiento
por parte de algunos sectores al interior del CENTE, pero también generó la pasividad de otro sector. Y bueno, finalmente fue un tema que nuestros políticos retomaron, de tal suerte que el año pasado, para ser exacto, el 15 de mayo de 2019, de nueva cuenta se reforma el artículo 3º de la Constitución y se deroga, se abroga el servicio profesional docente con una particularidad. Esta reforma constitucional establecía que se iban a respetar los derechos adquiridos del personal docente y pasaba también por quienes hubieran hecho el examen y se hubieran hecho acreedor a algún aumento en su salario, pues se les respetara. Pero también iba a dejar sin efecto todas aquellas disposiciones que hubieran afectado la relación laboral del personal docente, que dicho sea de paso, muchos de ellos fueron cesados, que dio motivo a juicios ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que bueno, algunos estaban llevando a cabo, algunos llegaron a la etapa del laudo, lo cual muchos de ellos iban en el sentido de reinstalar, pero también derivados de la reforma, pues bueno, simple y sencillamente lo que se tiene que llevar a cabo era un trámite administrativo para poder retornarle los derechos a el personal docente que hubiera sido separado de forma injustificada. De tal suerte que, bueno, fue una reforma fallida, aplaudido por muchos, denostado por otros, pero que al final del día, pues nos enfrentamos a lo que ya mencioné, a esta reforma constitucional del artículo 3º del año pasado. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Bueno, claro, usted tiene ya automáticamente el uso de la palabra. Por favor, pues desde su postura, desde su experiencia, si nos puede decir, pues también cómo le afectó, qué le ha parecido esta reforma, para después dar paso a las siguientes preguntas, que nada más le quiero recordar a los que nos están sintonizando que pueden hacernos sus preguntas, comentarios y las atenderemos unos minutitos antes de terminar la sesión. ¿Les parece? Bueno, maestra Elizabeth, por favor. Pues de igual manera, precisiones. Primeramente, comentar sobre las evaluaciones. Nunca nos negamos a las evaluaciones, eso que quede claro. La otra es que las evaluaciones son permanentes, han existido siempre. Aquí yo mencionaría que lo importante de esto era la pérdida de los derechos y que si eso levantó ruido, el maestro debía, porque ese es nuestro trabajo, hacer que las cosas sean claras, con percepciones claras, y levantamos la voz en su momento, haciendo esas precisiones. Las evaluaciones han sido permanentes, han sido de siempre. Desde que uno entra al magisterio, las evaluaciones, primeramente, yo siempre lo mencioné, las evaluaciones primeras son por parte de los alumnos y los padres de familia. Ellos son quienes están en el día a día con nosotros y ellos son los primeros en evaluarnos. Ellos son los primeros en decir si nuestro trabajo está bien hecho o si no lo está. Pero por otro lado, repito, no nos negábamos a las evaluaciones, pero no a una evaluación punitiva, a una evaluación de castigo o de premio, porque eso me recordaría como que los perritos de Pavlov, ¿no? O sea, no estamos, y menos en la cuestión educativa, somos un pilar de una nación, no podemos estar en esas condiciones. La otra era, no podíamos permitir o no podemos permitir la pérdida de los derechos. Entre ellos, yo mencionaría la antigüedad, que funcionaba con el escalafón para promoción. O sea, existían esos mecanismos existían, y lo que nos impone la reforma educativa son evaluaciones punitivas, con mexicanos primero. Nos imponen esas evaluaciones empresariales, ¿no? Ya los niños se convertían en productos. Esa palabra me suena y me hace mucho ruido en la cabeza. Por otro lado, también yo creo que el servicio profesional docente como tal no funcionó para nada. Desde promociones, desde el acompañamiento a los nuevos docentes. O sea, habría que hacer toda una revisión de estos puntos para concluir, pues, que no eran
para beneficio, no eran para que impactara, porque no lo eran, es definitivo. Era estresar, era controlar, era ese poder pues que se tenía, ¿no? Entonces, repito, la pérdida de derechos no puede darse, no debe darse. Ningún trabajador debe de aceptar que en lugar de avanzar, se retroceda. Eso debe ser claro. Abrogación me queda así como que en signos de interrogación, porque finalmente se hace lo de la carrera magisterial, que ya había funcionado en algunos años para promocionar el salario, para aumentar el salario, no para las promociones. Con respecto a las promociones con el servicio profesional docente, como menciona Alejandro, habría que abrir un paréntesis en donde mencionáramos primeramente que esas promociones no dieron los resultados que se esperaban desde el momento en que en el escalafón se manejaba la antigüedad, que nos hablaba de experiencia, que nos hablaba de trabajo, que nos hablaba de cosas que vivíamos, ¿no? O sea, un maestro se iba a promocionar en el escalafón primeramente por su antigüedad. El tiempo que tenía en el servicio le daba ese derecho de experiencia, ese derecho de manejo de realidades, ¿no? Y con la promoción en servicio profesional docente, el compañero habla de capacidades. Pues yo pondría un ejemplo. El docente, ya teniendo un año de servicio, podía entrar a las promociones, era muy atractivo, podía entrar a las promociones de diferentes puestos, desde jefaturas de sector, desde inspecciones escolares, desde direcciones, desde subdirecciones. Hago la mención así de esos puestos porque cada uno de ellos tiene que llevar cierta experiencia. En el escalafón manejábamos que un docente, el primer paso en ese proceso tendría que ser en la subdirección. Después de la subdirección tendría que ser la cuestión de el directivo, dirección, después de dirección, supervisión. Con esto quiero decirles que se manejaba la experiencia, el trato, pues, en el trabajo, y esto nos daba esa experiencia para poder realizar de mejor manera nuestro trabajo. La inexperiencia en esos puestos con algunos compañeros que se promocionaron dio al caos. Maestros que subían a inspectores que habían brincado la subdirección y la dirección y que obviamente con ello no tenían el conocimiento de causa para el trabajo, ¿no? Entonces había que revisar esas situaciones y fue de tal manera que se cambió esa visión y se puso ahora en la cuestión de carrera magisterial. O sea, sí se hace esa revisión, sí se detectaron esos problemas y obviamente a nosotros nos queda pues mencionarlo, porque esas inexperiencias o esa falta de conocimiento de causa trajo problemas muy graves, muy graves al interior de los sectores, de las zonas que nosotros estábamos trabajando, ¿no? Pues creo yo que sería esas de las cuestiones que yo mencionaría. Primeramente, no podemos castigar o premiar. El derecho del salario o el aumento de salario es un derecho y se debe de buscar. La otra es que, no sé, la cuestión del escalafón llevaba un proceso a lo mejor ya muy viejo, a lo mejor de alguna manera deteriorado o corrupto, ¿no? Pero nos daba ese proceso nos daba la certeza de que los compañeros que ocuparan esos puestos manejaban esa experiencia y que con ello iban a dar un buen resultado en el trabajo diario, ¿no? Eso sería la cuestión. Ok, pues muchas gracias, maestra Elizabeth, y sobre todo lo que nos comenta, ¿no? Del sistema de escalafonario interno dentro del sistema educativo, que a su vez tenía beneficios, pero también estaba viciado. Alejandro, ¿quieres decir algo brevemente en un comentario breve para poder dar inicio a las preguntas que ya nos están llegando dentro de las redes sociales? Lo que pasa es que se me está acabando la pila. Déjame buscar el... Quiero que continuemos con las sugiero que continuemos con las preguntas para no quedarnos con ninguna al final de la transmisión y con gusto podemos continuar con las que tú nos puedas plantear.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues tenemos aquí una pregunta que yo creo que todos nos hacemos, es muy interesante y estamos como siempre a la expectativa de ver si va a funcionar o no. Aquí nos dicen, me gustaría pedir que abundaran en las nuevas estrategias de enseñanza frente al COVID, qué herramientas de trabajo se están implementando y que van a ser necesarias también para un futuro. No sé si, bueno, en este caso creo que la maestra Elizabeth sería la más indicada, no sé si nos quiera ayudar, maestra. Sí, sabes que estaba buscando el cargador. ¿Me dices de nuevo la pregunta? Disculpa. Que, bueno, nos piden que abundemos en las nuevas estrategias de enseñanza frente al COVID, las herramientas de trabajo que se están implementando o utilizando o probando durante esta emergencia sanitaria para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Nos puede hablar un poquito de esto, cómo está funcionando? A ver, ¿estaríamos hablando de la nueva escuela o estamos hablando de las estrategias que se manejan con el COVID? Para ser más claro, ¿no? Pues si nos quiere hacer esa precisión o explicarnos los dos, estaría magnífico. Mira, Y sobre todo ahondar, perdón, claro, más ante esta situación de emergencia sanitaria, que es la que ahorita está en boga, ¿no? ok, mira, primeramente yo considero que la nueva escuela está manejando lo que habíamos solicitado hace algunos tiempos, ¿no? Que sea humanística, que no solamente se base en el constructivismo, que vayamos haciendo el modelo en la cuestión humanística, que a mí me parece que es correcto, aun cuando se han cambiado algunas materias, como convivencia, por ejemplo, se les ha dado cierto pues foro a esas materias como es la de convivencia, y obviamente es como una respuesta a la situación social, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el bullying, tenemos algunas cosas en donde debemos de ver la cuestión de género, en donde debemos de hablar sobre el respeto y no nada más enmarcarlo en aquellas posturas de valores, ¿no? Vamos a darles valores a los niños o en ponernos en que, no, los valores ya no existen, no, 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 no. Yo creo que esa cuestión ya llevada en la nueva escuela, en la currícula, que también habría que cuestionarlo, porque nosotros los programas que manejamos acordes a la nueva escuela serían el grado de primero y segundo. Estoy hablando de la educación básica. Los grados de tercero a sexto año seguimos manejándolos con planes y programas del 2011. Estamos hablando de un retraso increíble, ¿no? Pero aún así, bueno, yo veo que el esfuerzo que se hace en planes y programas de primero y segundo apuntalan, están bien. Yo creo que podemos trabajar en ello. En la cuestión del COVID, yo creo, primeramente mencionaría pues que no hubo la respuesta, o sea, no fue la respuesta correcta, ¿no? Yo creo que es muy claro que primeramente pues nos pone al descubierto pues que el sistema de salud está desmantelado, ¿no? O sea, está mal todo esto. Lo otro es el abandono de la escuela pública en cuestiones pues del COVID, ¿no? Yo lo hablo. Hay grandes carencias en el sistema educativo. Esta educación a distancia abre un espacio enorme de inequidad, por ejemplo, que era lo que mencionaba yo al principio, y la otra, pues la falta de visión del Estado o la falta de respuesta que dio el Estado, ¿no? Insisto, las casas, los padres no son las aulas, no es lo correcto para educar a nuestros niños. La educación, vuelvo a decirles, no es un cambio de forma, sino es un cambio de fondo. Para mí, en lo particular, el COVID puso en la mesa esas dos situaciones. A mí me queda muy claro. Y por lo otro, como yo preguntaba, bueno, si estamos hablando de la nueva escuela, pues ahí estoy haciendo la precisión. Tenemos planes y programas de primero a segundo que van acordes a la nueva escuela, pero de tercero a sexto tenemos planes y programas del 2011 que obviamente pues ya ni siquiera ponerlo aquí, ¿no? O sea, ustedes deben de revisarle cómo podemos trabajar con planes y programas del 2011 con ese atraso tan enorme, ¿no? Claro, y es que debe haber una revisión constante de los planes y programas de estudio, ¿no, maestra?
Y sobre todo, bueno, quisiera yo aquí interrumpirla, claro, para saber qué opina acerca del boletín número 133 de fecha 21 de mayo, que fue un pronunciamiento que hizo el secretario de Educación, Esteban Barragán, en el que hace un reconocimiento a los maestros por el día, por su labor, pero también resalta este programa de Aprende a Distancia, el cual enmarca, no sustituye en ningún momento a los maestros. Este plan, este programa, ¿cómo está funcionando? Yo creo que, insisto en la primera parte que entré, el ciclo escolar se tiene que haber terminado de antes, aun cuando se haga este programa, y ya de tiempo, porque tú me estás dando la fecha, 23 de mayo. Nosotros salimos, abandonamos las aulas en marzo, y a partir de ello empezamos nosotros a ver de qué manera en las plataformas, de qué manera nos preparábamos, de qué manera estábamos en constante contacto con nuestros niños. Insisto, si nosotros no tenemos los recursos ni las condiciones, no hay tal, ¿no? O sea, no hay tal. Puede ser un esfuerzo, pero no hay impacto. Yo no creo que lo haya, pero es una percepción muy personal. Claro. Alejandro, pues no sé si tú quieras ahondar en el tema o también, ¿no? Dar paso a lo siguiente, que sería preguntarnos, ¿realmente estas nuevas modalidades, plataformas, la utilización de las tecnologías, crees que den paso a un desplazamiento laboral? Porque aquí el secretario hizo un pronunciamiento y enmarcó que no sustituye en ningún momento a los maestros, pero hay que ver también lo que va a pasar en la realidad. ¿Tú qué opinas? Claro. ¿Verdad? Muchas gracias. La educación generalmente ha sido un proceso de interacción de persona a persona y difícilmente podría haber una sustitución. Y respecto a cuáles son los retos que se han venido enfrentando los docentes y las docentes, quiero referirme a unos comentarios que el día de ayer me realizara precisamente una maestra de la Ciudad de México, en la que me platicaba que el reto más importante con el que se han encontrado es el manejo de las tecnologías de la información que les permitan el diseño, presentación y transferencia de contenidos a toda la población escolar. Y es que resalta que la estrategia de Aprende en Casa, así denominado por la Secretaría de Educación Pública, si bien ha procurado la continuidad de logro de los aprendizajes, también ha delegado en el docente la responsabilidad de búsqueda de estrategias para su difusión. Es decir, que el docente tiene que diseñar las actividades para diversas formas de comunicación tecnológica, pero considerando tanto aquellos que tienen instrumentos y la tecnología a la mano, como para quienes no tienen absolutamente nada. Y en ese sentido es que se han tenido que enfrentar a las deficiencias en el manejo de redes de información, redes sociales, paquetes de cómputo, etcétera, etcétera. Y comenta que si bien los docentes desde los últimos 25 años han estado implementando como un mecanismo de apoyo al ejercicio didáctico el uso de tecnologías, esto ha sido como una metodología de enseñanza, esto ha sido más bien como un mecanismo de apoyo didáctico y no como una metodología de enseñanza. Y hace referencia también a que se enfrentan a otra dificultad porque ella comentaba que una persona, un individuo de 18 años, ya cuenta con los conocimientos cognitivos, con la capacidad cognitiva y los hábitos necesarios para llevar a cabo una educación completamente autodidacta, ingresar a una computadora sin mayor complicación, buscar información, interactuar a través de la web, pero que un niño de entre 6 y 11 años que se encuentra en pleno desarrollo cognitivo es más complejo y requiere más tiempo, requiere un mayor reforzamiento y una mayor retroalimentación constante que solamente se puede dar de persona a persona. Y entonces es así que los maestros de un día a otro tuvieron que
de algún modo aprender a enseñar a los padres de cómo enseñar a la vez a los hijos. Es decir, que lo que los docentes aprendieron durante 4 años o más de estudio profesional, ellos tienen que, de manera improvisada y rápida, también enseñar de algún modo a enseñar a los padres el uso de los diversos medios de comunicación, ya sea por conferencia, por WhatsApp, por Facebook, por Zoom, por Google, en fin, por las diversas plataformas, por la educación educativa, ¿no? Canal 11 transmite estos programas y que sin duda alguna esto ha representado para ellos una ampliación aún de la jornada de trabajo, porque si bien ellos tienen que preparar sus clases día a día, el que estén preparando los materiales continuamente en últimas fechas los ha llevado a implementar hasta 4 horas diarias más de trabajo, que evidentemente es una jornada distinta a la que tienen contratada. Pues sí, muchas gracias, Alejandro, y tienes razón. Claro que la jornada también de los docentes ahora se ve incrementada, ha tenido variaciones y sobre todo este reto que significa para todos la implementación de estas nuevas tecnologías, no solamente para los docentes poder dar cátedra a través de esos medios, sino también para los alumnos y la participación, sobre todo en aquellos que son educación básica, de estar al pendiente, dar seguimiento y sobre todo porque estamos realmente en un limbo, porque estos medios de evaluación y acreditación a través de estas tecnologías realmente no nos permiten percibir que se haya llevado, como lo decía hace un momento, pues efectivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y también ver que el uso de estas tecnologías nos va a llevar a un siguiente paso, a una nueva etapa, que bien ya la UIT en concatenación con la UNESCO en un estudio que hizo en el 2018 advertía que al menos 1.440 millones de trabajadores docentes en todo el mundo se encontraban en una situación de empleo vulnerable, ¿no? Y ello irá de la mano también a los niveles altos de desempleo que sufren sobre todo los jóvenes, cifras que aumentarán significativamente ahora más con esta situación del COVID. Tengo otra pregunta por acá que tenemos en Facebook que nos están haciendo. Y creo que esta sería puntual que nos las respondiera, claro, por su experiencia, por el desarrollo de su profesión, la maestra Elizabeth. No sé si ella nos pueda responder la siguiente pregunta que dice, ¿se puede obligar a los maestros a que no solo envíen los planes de aprendizaje, sino que envíen la cátedra y atiendan las dudas por los medios digitales con esta implementación de las nuevas plataformas? Bien, mira, en el marco jurídico, nosotros estamos obligados a responder. En un marco jurídico, así es. Por eso yo mencionaría esa línea delgada porque hablaría pues de la metodología de enseñanza, no hay tal, de las estructuras mentales de los chicos y cuando hablan de evaluaciones diagnósticas antes de iniciar el ciclo escolar, me parece así como que retoman un poco pues lo que hacemos nosotros en el día a día. Cuando nosotros terminamos un ciclo escolar y iniciamos el otro, hacemos esas evaluaciones diagnósticas y comentaban algunas de mis maestras. Yo manejo una plantilla docente de 18 maestros, tenemos una escuela pues muy grande y tenemos 3 grupos de cada grado y una de ellas comentaba, oiga, pues a mí siempre me pasa, siempre que inicio el ciclo escolar, los niños vienen en blanco, como si no hubiera pasado nada, como que debemos de retomar. Esto de las evaluaciones diagnósticas es parte del proceso. Siempre lo hacemos las evaluaciones diagnósticas, trabajamos con ellas para obviamente prepararnos, como lo menciona el compañero Alejandro. Nosotros no nos sacamos de la manga el trabajo. Tenemos que hacer planificaciones, obviamente con metodología didáctica, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajarlo. Y la cuestión de los horarios o de los tiempos, de alargar los tiempos de preparación, pues no nos asusta al final de todo. Nosotros debemos de dedicar pues más de 10, 12 horas que ya cada maestro lo hace según sus condiciones para la preparación mínimo de una semana. Si nosotros hacemos la preparación o la planificación de un día, pues
más o menos nos llevaríamos unas 2 horas, de 2 horas a 3 horas y media en el trabajo de la planificación por día. No menciono que todos los maestros lo hagan por día, que sería muy similar al tiempo que estamos manejando ahorita, ¿no? En las redes. El compañero dice que aumenta nuestro trabajo a 4 horas. No, si nosotros planificamos para un día, estaríamos hablando de 4 materias mínimo. Entonces, el tiempo de dedicar a la planificación sería de más de 2 horas. Pero si nosotros lo hacemos por semana, estaríamos hablando de 8 o 10 horas de trabajo, porque necesitamos no solamente planear o planificar, sino también preparar materiales didácticos que faciliten la enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, los tiempos no se me hace como que sea un problema o sea una variante así que nos saque, no lo considero. Por el otro lado, yo mencionaría que la falta de recursos, estoy hablando de, no sé, nosotros manejaríamos hasta de internet. Yo me manejo en una zona que abarca el valle de Ciudad Juárez, en donde no tenemos ni siquiera el internet. Esas condiciones pues serían un problema. Yo eso es lo que yo manejaría como problema para esto. Lo otro es que no considero que estemos preparados los docentes, los padres y los niños para llevar este trabajo en plataformas, en esas redes. Yo insisto que si de manera presencial es difícil capturar la atención e impactar en los alumnos de manera virtual, pues es mucho más difícil, ¿no? Nosotros como Escuela Bocanegra, con esa población que te manejo de 18 grupos, 630, 650 alumnos, es sumamente difícil esto, porque yo he estado haciendo ejercicios con los compañeros en la medida de cuántos chavos estás atendiendo, cómo los estás atendiendo, y yo considero que en un 50 o en un 60% en algunos grados, los niños ni siquiera se meten a las redes. Y la otra cuestión es que, pues en el marco jurídico serían capaces de obligarnos y darnos a bote pronto cursos de actualizaciones o cursos en donde nos preparen para el manejo de las redes, para el manejo de todas estas plataformas. Pero insisto, serían cursos a bote pronto. Cuando hablan ustedes de la capacidad que tiene un universitario o un preparatoriano en su estructura mental para manejarse en las redes, nosotros aquí en Ciudad Juárez notamos que ni las universidades tuvieron el impacto o la respuesta que se esperaba. Entonces, pues lo pongo un poco en tela de juicio, ¿no? En tela de duda. Jurídicamente, que era la pregunta concreta, sí, nosotros somos asalariados, estamos bajo las condiciones que nos maneje los servicios educativos de los estados, aun cuando ahora somos centralizados, también los estados tienen esa autoridad, ¿no? Entonces, claro, sí hay su marco jurídico. Claro, y sobre todo ver que estas modalidades que estamos haciendo uso por la situación en la que es obviamente no está permitido realizar o llevar a cabo el sistema escolarizado y estamos tomando el no escolarizado, las características de ello, pues una de ellas es que la mayoría de las horas bajo conducción docente aumentan y esto también lo establece pues la Ley General de Educación en el artículo 35, fracción tercera, y que también depende mucho, ¿no? Lo que usted nos menciona del nivel educativo en el que nos encontremos, porque no es lo mismo la educación básica, los niños de primaria, secundaria, a unos de educación media superior o superior, ¿no? Que es muy diferente. Y bueno, voy a dar paso a las siguientes preguntas que tenemos para que pasemos a la recta final de la sesión del día de hoy. Y bueno, una de ellas que me pareció la verdad muy, muy interesante es que nos mencionan si... bueno, aquí voy. Debe existir una preparación para todos los docentes en materia digital. No puede seguir una situación de rezago al no saber con certeza qué pasará en unos meses. Pues yo creo que eso se ha contestado, ¿no? A lo largo de esto. Sí debe haber una capacitación constante porque esto solamente se está deteniendo con alfileres por unos cuantos meses. No sabemos realmente
si tengan que reformularse los nuevos planes y programas de estudio y sobre todo poner en marcha las nuevas modalidades, ¿no? ¿Es correcto, maestra? Así es. Es lo que yo te comentaba. Ya por estados se están manejando estos cursos, se están manejando estos pequeños cursos para que aprendamos a hacerlo. Habría que ver condiciones y yo no quiero ser tan nefasta, pero yo manejo un maestro de 60 años. Imagínate si yo lo voy a poner a meterlo al curso y que ese curso le ayude. Obviamente yo tengo la autoridad para obligarle, pero créeme que esto generaría en esa persona estrés, generaría hasta la idea de retirarse del trabajo, ¿no? Hasta siento de alguna forma que nos van a ir orillando a ese tipo de cosas y lo dejo a reflexión de todos los demás. Yo dejo a reflexión si la educación, estoy con certeza de que debe de actualizarse, pero si debemos de depurar de alguna manera esto en el sistema educativo. Tenemos gente que ha trabajado durante toda su vida, que es un excelente maestro, que es una persona que no solamente maneja una cuestión de enseñanza, aprendizaje, sino también de afectividad, de calor, de aprecio. Tanta falta les hace a algunos de nuestros niños, ¿no? Entonces, claro, y es que, sí, perdón. Sí, claro, perdón. No, digo. No, adelante. No, claro, y que al final del día, pues está significando un reto, ¿no? Poner en uso modalidades que están previstas por la propia ley, pero que realmente estaban ahí guardadas en el cajón, no habían sido exploradas a profundidad y menos desde los niveles básicos, ¿no? Y que no hay un proceso, porque claro, todo es procesal, eso nos debe de quedar claro. Cuando yo hablo de voto pronto, es precisamente porque nos brincamos todo un proceso. Yo no creo que haya incapacidades, sino no ha habido la estructura para darnos estas capacitaciones, no ha habido un proceso correcto para que nosotros adquiramos. Y digo nosotros porque somos muchos, miles, ustedes ya lo mencionaron en números, de maestros que hemos estado al frente dedicando parte de nuestra vida. Por ahí alguien decía, los hijos de los maestros no son sus hijos, son sus alumnos. Y eso es cierto. Nuestros hijos propios los hemos descuidado de tal manera que hemos dedicado el tiempo completo a nuestros alumnos, ¿no? A nuestros educandos. Entonces, pues habría que hacer esas reflexiones y en lo concreto, sin filosofar y sin hacer las cuestiones así sentimentaloide o romanticismo, romántica de esto. Es decir, no ha habido un proceso para capacitarnos, para ponernos al día, para actualizarnos en estas nuevas modalidades, ¿no? O sea, no lo ha habido. Y no son nuevas, quiero aclarar también, no son nuevas. Yo creo que lo único que yo de alguna manera juzgaría es que no ha habido un proceso y que no va a ser fácil y que debemos de estar atentos porque hay líneas muy delgadas. Hay situaciones, yo no creo, y así lo digo, yo no creo que una máquina, que una pantalla pueda sustituir un maestro. Yo no lo creo, es definitivo. Pero sí creo que en estas situaciones que no se analizan de fondo, pues pueden cambiar las formas, ¿no? Y eso perjudicaría de muchas maneras. Ojalá y realmente se tome en cuenta todo este tipo de factores para que dé buenos resultados. Porque sí considero que el que no se actualiza, el que no se mueve, se muere. Tampoco estoy divorciada de este concepto, ¿no? Al contrario, yo creo que, y soy una maestra de casi 60 años, yo tengo 36 años de servicio. Entonces, pues claro, creo que y al final del día esto no debe ser como un impedimento, ¿no? El hecho de tener cierta edad o encontrarse cierto rango ya no tan adecuado a las nuevas tecnologías, pues al final de cuentas todos tenemos que adaptarnos y dar paso a la siguiente, porque si no es parte de la evolución de las especies y solo se quedan aquellas que están realmente adaptadas. Bueno, chicos, voy a dar paso a las siguientes preguntas porque el tiempo nos come, es nuestro peor enemigo y esta me gustaría que la contestara el maestro Alejandro.
Y pues, ¿qué va a pasar ahora también con el uso de todas estas plataformas, con el tratamiento de datos personales, ¿no? Por medio del uso de las nuevas tecnologías, y si ello podría poner en riesgo, pues, libertad de cátedra o muchos otros aspectos que son privados. Maestro Alejandro. Tu audio, maestro. Tu audio, por favor. Perdón. Gracias. Decía que, sin ser especialista en el tema, yo creo que no debiera haber mayor conflicto. Finalmente, todo el uso de plataformas trae aparejado avisos de privacidad, condiciones de las propias plataformas a las que uno da la autorización prácticamente del uso y manejo de los datos, como por ejemplo Facebook, ¿no? O el mismo Zoom, quienes de algún modo al entrar a sus plataformas estamos autorizando también o estamos datos en los que estamos consintiendo. Pero en el tema de los alumnos, pues bueno, es algo sin duda distinto porque tuviera que haber o debiera haber un acompañamiento de los tutores para que, o el acompañamiento, la vigilancia, la autorización de los tutores, porque finalmente el uso de las tecnologías también puede ser peligroso cuando no se tiene la capacidad, los conocimientos y sobre todo cuando intervienen los niños también en este proceso. Pues tienes mucha razón, maestro Alejandro, y ya que tienes el uso de la palabra, voy a aprovechar para hacerte una pregunta que fue dirigida en específico a ti. Y si te parece con esta, y si les parece claro, finalizaríamos la sesión, la que les dejaré también unos cuantos minutos para que den sus conclusiones y nos podamos despedir. A ver, es para el maestro Alejandro. Dice, los docentes hemos sido contratados para impartir clases presenciales y en la práctica se están realizando las actividades en condiciones que no se encuentran en nuestros contratos de trabajo. ¿Acaso esto no implica una violación a los contratos colectivos? No, ya no. Bueno, depende. Si hablamos de contratos colectivos, estamos refiriéndonos entonces a profesores, a docentes que son del apartado A y no al que hemos venido tratando a lo largo de este tema, que son a los del apartado B. Y en ese sentido, pues tienen condiciones generales de trabajo. Pero, en efecto, también está concatenado con la pregunta si estaban o no obligados los docentes, con la pregunta que le hicieron a la colega Elizabeth, en el sentido de enviar sus informes por escrito. No, me parece que no habría una obligación, porque en efecto las condiciones de trabajo establecen la manera en que se va a prestar el servicio y el servicio es de manera presencial. Estimo que no debiera haber represalias a un profesor que, como ya también lo dijo la colega, se le puede dificultar el uso de las tecnologías y al haber una complicación, no cumplir con estar llevando a cabo actividades por esta modalidad. Y en ese sentido es que sí habría una violación si es que se pretende castigar al docente que no cumple con dar clases en línea. Sí habría ahí evidentemente una violación a las condiciones de trabajo. Pero partimos del hecho que generalmente que se trata de una eventualidad, ¿no? Como por ejemplo el teletrabajo que están desarrollando, o el home office que están desarrollando otros trabajadores particulares, que tampoco está bien regulado en la ley, pero sin embargo lo están llevando a cabo. Tampoco está regulado la ley en que se pueda de manera unilateral el reducir los salarios de un trabajador y están teniendo que llegar a acuerdos para que los trabajadores en medio de la pandemia pues puedan mantener sus fuentes de trabajo. Pero hablando o en tratándose de profesores, evidentemente que no estarían obligados. Si se les obliga y hay una sanción en ese sentido, estaría transgrediendo sus derechos laborales, evidentemente, y tendría la posibilidad de llevar a cabo una acción en contra de la dependencia ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero también se trata de una, como ya lo comenté, de una cuestión, digamos, emergente, que no estaba prevista por nadie, que se da y que requiere de la solidaridad y del apoyo de todo el mundo. Y me parece que la generalidad de los docentes están asumiendo esa responsabilidad con toda madurez, con toda integridad. Y bueno,
tal vez haya casos excepcionales, pero bueno, ese caso excepcional tendrá que ser tratado a la luz de su contexto y de su particularidad, pero evidentemente que no estarían obligados, ¿no? O no podrían, o no deberían más bien sancionarlos en caso de que así sea. Ok, pues muchas gracias, maestro Alejandro. Y si les parece, en un minuto, minuto y medio, si nos pueden dar una conclusión general, una idea que se hayan llevado de este foro, algo que quieran transmitirlo, les doy el uso de la palabra. No sé si la maestra Elizabeth quiera hacernos el honor de iniciar, por favor. Bueno, pues te agradezco mucho. Yo nada más comentaría que en la cuestión del apartado A y el apartado B tenemos que ser muy, muy puntuales. Debemos de revisarlo porque aquí, por lo pronto, en el Estado, cuando es conveniente somos del A, cuando es conveniente somos del B, y entonces habría que verlo porque las autoridades, el segundo nivel, el gobierno del Estado tiene cierta autoridad para hacerlo. Yo creo fielmente en lo que dice Alejandro. Si hay castigo, hay violación y hay que demandarlo, no hay que denunciarlo. Creo también que esa eventualidad, esa emergencia, nos ha hecho que los docentes respondamos, como siempre lo hacemos los mexicanos, siempre respondemos ante las contingencias, ¿no? Yo quiero agradecerles, en realidad, solamente pues agradecerle a Alejandro, aprendí algunas cosas del compañero en cuanto a la cuestión teórica y eso me llena porque de alguna manera en la praxis nosotros podemos avanzar contra algunas sanciones, algunos castigos, algunas cuestiones que nos obliguen a sancionar a nuestros compañeros. Yo pienso que es eventual, que esto se va a terminar y nada más mi consigna es los maestros como transformadores sociales, como educadores, debemos de defender los derechos de la educación para todos, una educación digna, una educación humanitaria, una educación que nos alcance a todos, porque un pueblo educado es un pueblo que no se somete, es un pueblo que lucha, es un pueblo que se defiende y que con ello nosotros reconozcamos a manera en el mundo, pues, lo que está sucediendo y que eso nos obligue a seguir en esta lucha, a aprender, a avanzar, a construir y a estar de la mano de todos para poder organizarnos de una mejor manera, aprender de todos y dejar claro que el sistema educativo es lo más importante, es un pilar de una nación. Yo ahí lo dejaría y les agradezco a todos. De hecho, pues les agradezco la invitación. Yo soy una directora del montón, soy una gente que trata de hacer lo mejor posible su trabajo y con esta invitación pues aprendí bastante, ¿sale? Un abrazo para todos. Pues muchas gracias, maestra Elizabeth, y sobre todo porque sabemos desde dónde nos está contactando, que nos está dedicando un tiempo y sobre todo también enaltecer que estamos en un constante ejercicio de aprendizaje todos los días, en todo momento. Entonces, le agradezco muchísimo. Maestro Alejandro, si nos quieres dar también tu conclusión, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, agradezco la retroalimentación con la colega Elizabeth. Segundo, yo creo que quedan todavía temas en el aire. Por ejemplo, habría que hacer una diferenciación o una diferencia entre el personal docente adscrito a la Secretaría de Educación Pública con un gremio sindical mayoritario que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, evidentemente también con sus fuerzas internas, la más representativa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, concatenarlo también con la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 69, el 1 de mayo de 2019, en la que se incluyó el voto personal libre y secreto para la elección de las dirigencias sindicales, y ese es un mecanismo que ha habido al interior del magisterio un debate fuerte, pero que al final del día debe permitir recobrar la fuerza, devolverle la fuerza, devolverle el poder a los maestros para que ellos sean quienes elijan
a través del voto personal, libre y secreto a sus dirigentes. Pero también, por otro lado, hacer referencia a que el artículo 3º de la Constitución no solamente habla del magisterio del que hoy nos ocupó, sino también habla también de otros profesores, como son los de la fracción 7ª del artículo 3º, de las universidades e instituciones de educación superior, que se rigen por el apartado A del artículo 123, pero también tenemos a los maestros de enseñanza de escuelas particulares, que, bueno, es otro tema también, que son los más, desde mi perspectiva, los más vulnerables en la violación de sus derechos laborales. Pero bueno, nada más eso, y agradecer la coordinación del evento, los que nos escuchan, y bueno, pues nada más esperar que pronto todo pueda regresar a la normalidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alejandro, y de verdad gracias a los dos ponentes, gracias a Colaborando por la realización y coordinación de estas mesas de trabajo, que es un constante ejercicio de retroalimentación. Hoy tocamos un tema importante, que es la situación de los docentes, las tecnologías a las que nos estamos enfrentando, este nuevo reto para adaptarnos a la nueva normalidad. Pero yo creo que lo más importante es tener presente que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe darse todos los días. Les recuerdo nada más que Colaborando está en todas las redes sociales, que nos sigan, hagan sus comentarios, sus dudas, déjenlas para que nosotros las podamos contestar con posterioridad, recordándoles que también tenemos material que hemos estado difundiendo y que nos acompañen como lo han estado haciendo para las siguientes mesas. Nada más quiero terminar el día de hoy con una frase de Paulo Freire que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente mesa. Gracias por todo, maestra Elizabeth, Alejandro y a los que nos sintonizan. Sale, gracias. Bye bye. Gracias.